Alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria, sean bienvenidos a Aprende en Casa. Soy Leslie Mendívil y les presento a la maestra Luz Calderón, quien dirige la sesión. Gracias, Leslie. Es un gusto trabajar con ustedes la asignatura de Matemáticas 3. Se tiene como aprendizaje esperado concebir a las matemáticas como una construcción social en donde se formulan y argumentan hechos y procedimientos matemáticos. Los materiales que se necesitan son cuaderno, lápiz y goma. Quienes tengan discapacidad visual preparen hojas Leyer, punzón y regleta. Anoten en su cuaderno cualquier idea o inquietud que surja al resolver las situaciones que se estudian. Y si ya se cuenta con lo requerido, comencemos. Leslie, al iniciar la sesión te vi muy interesada. ¿En qué estabas pensando? Maestra Luz, estaba pensando cómo y cuándo surgieron las matemáticas. Es decir, ¿quién inventó las matemáticas? ¿Cómo y por qué aparecieron los números? ¿Siempre se han representado igual, maestra? Además, sé que hay diferentes tipos de números, como los números naturales, los enteros, los racionales e irracionales. Ay, maestra, tengo tantas preguntas. Bueno, Leslie, comencemos por el principio. Te platicaré un poco sobre el origen de las matemáticas a través de la historia de los números. ¿Estás de acuerdo, Leslie? Sí, por supuesto, maestra. Bueno, la idea de número aparece desde que el ser humano tuvo la necesidad de contar, lo que significa que relacionaba los objetos que tenía, por ejemplo, algunas frutas o pieles de animales, con un concepto en su mente que le permitiera representar cantidades. Por ello, comenzó a utilizar diferentes símbolos para representar cantidades y así facilitar su manejo y comprensión. Uno de los descubrimientos arqueológicos relacionado con el origen de la actividad de contar y su representación se encontró en África en 1960. Se trata del peroné de un babuino. ¿Conoces los babuinos, Leslie? Es como una especie de mandril, ¿verdad, maestra Luz? Exacto, Leslie. Es un primate que podemos encontrar en diversos hábitats, como en la sabana africana. Este peroné de babuino es un hueso largo de la pata. A este descubrimiento arqueológico se le conoce como el hueso de Ishango y su importancia radica en lo siguiente. El hueso mide de 1 a 10 centímetros de largo y presenta una serie de rayas talladas divididas en 3 columnas. Algunos científicos piensan que esas rayitas son la prueba contundente del inicio de la actividad de contar. Así, cada una de las muescas o rayas representaba un objeto, probablemente cuántos animales había cazado o el número de integrantes de una tribu determinada que vivió hace unos 20,000 años. A lo mejor, y cada raya representaba los días que transcurrían entre una salida del sol y otra consecutivamente. Vaya, maestra, qué interesante. Entonces, este hueso de Ishango era una herramienta para contar. Bueno, no todos los científicos piensan que solo era una herramienta para contar. Otros han sugerido que las agrupaciones de rayas indican un conocimiento matemático más complejo. Los historiadores de las matemáticas piensan que los números naturales surgen en esas épocas y que cada grupo de personas los representaba de diferentes formas usando rayas o algún otro símbolo. Hoy, a los números naturales, que son los números que utilizamos para contar, se les representa con los símbolos que aportó la cultura árabe y que, como sabemos, se escriben de la siguiente manera: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maestra Luz, en esta representación de los números naturales no veo al 0. Muy buena observación, Leslie. El 0 no aparece como número natural, aunque esto no significa que no existiera desde aquellos tiempos. Es decir, que en particular los árabes no lo incluyeron al inicio, pues no lo consideraban natural. Cada cultura creó sus propios símbolos para representar números. Veamos algunos sistemas de numeración. Seguro que conoces algunos, Leslie.
¿Podrías mencionarlos? Con gusto, maestra. El sistema de numeración maya, el sistema de numeración romano, el chino, el indio y el egipcio, que por cierto me gusta muchísimo, maestra. Muy bien, revisemos algunos de los sistemas de numeración que has mencionado. El sistema de numeración maya forma parte de nuestra cultura, por lo que es muy importante conocer algunas de sus características. Es un sistema posicional que utiliza rayas, puntos y una especie de concha. ¿Recuerdas el valor de cada uno de estos símbolos? Claro que sí, maestra. El punto representa a la unidad, la rayita horizontal representa al número 5 y la concha es el número 0. Muy bien, Leslie. Ahora veamos el sistema de numeración romano, el cual utiliza algunas letras mayúsculas como símbolos para representar ciertos valores. Estaba basado en un sistema posicional y aditivo, lo que significa que cada signo representa un valor que se va sumando al anterior. Posteriormente, evolucionó a ser también un sistema sustractivo, es decir, se restan algunos signos en lugar de sumar. Leslie, ¿puedes darme un ejemplo de un número romano? Con mucho gusto. Por ejemplo, el número 11 que se representa con una X mayúscula y una I latina mayúscula. Y aunque me parece que ya casi no se utilizan, los puedo ver a diario en la carátula de mi reloj, maestra. Así es, Leslie. Yo también tengo un reloj en casa que contiene los números romanos en su carátula. Y bueno, ya que te gusta especialmente el sistema de numeración egipcio, es interesante saber que esta milenaria cultura, desde el año 2000 antes de nuestra era, resolvió problemas cotidianos como la distribución del pan, la construcción de las pirámides o las medidas utilizadas para estudiar la Tierra mediante operaciones que implican fracciones. Maestra Luz, entonces además de los números naturales, ¿también conocían y utilizaban números fraccionarios? Así es, Leslie. Uno de los documentos más antiguos que contiene problemas matemáticos es el papiro de Ames. En él se encuentran 87 problemas matemáticos, varios de ellos de operaciones con fracciones. Los antiguos egipcios hicieron cálculos usando fracciones unitarias como un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, es decir, fracciones que tienen como numerador el 1, pero en aquella época se representaban de otra manera. Veamos, los egipcios tenían una escritura basada en jeroglíficos. El que tenía forma de boca abierta era el numerador, y un jeroglífico numérico escrito debajo de la boca abierta era el denominador de la fracción. ¡Qué impresionante el sistema egipcio de números fraccionarios! Y seguro, inmediatamente después surgieron los decimales, ¿verdad, maestra? Sí, Leslie, pero vayamos poco a poco. Muy bien, maestra. Estoy muy emocionada por conocer cómo se representaba a los decimales en un principio. Pero antes de continuar con el desarrollo de los números en su forma decimal, terminemos de revisar los números naturales. Tengo una pregunta. Una vez que aparecieron los números naturales, las personas, además de contar, ya podían realizar cálculos, ¿verdad? Exacto, Leslie. Con los números naturales ya se podían realizar operaciones básicas como suma, resta, multiplicación o producto y división. Maestra, esto de conocer cómo surgieron los números y su uso para calcular es verdaderamente muy interesante. Los números naturales son extraordinarios. Así es, Leslie. Los números naturales son un conjunto ordenado e infinito de números que cumplen, con respecto a las operaciones básicas de suma y multiplicación o producto, una propiedad muy importante llamada propiedad de cerradura. La he escuchado antes, maestra Luz, pero no recuerdo bien a qué se refiere y por qué solo es para la suma y el producto. Vamos a ello, Leslie. La propiedad de cerradura nos dice que la suma de cualesquiera dos números naturales dan como resultado un número natural y que el producto de cualesquiera dos números naturales dan como resultado un número natural.
Ay, ya entiendo, maestra. Eso significa que si yo sumo, por ejemplo, el número natural 35 más el número natural 40, el resultado es 75, que también es un número natural. Correcto, Leslie. Y que si yo realizo el producto de 20, que es un natural, por 4, que también es un natural, el producto que es 80, también es un número natural. Muy bien, Leslie. Pero maestra, ¿por qué en los números naturales la propiedad de cerradura no funciona para las operaciones de resta y división? Te responderé con un ejemplo, Leslie. ¿Puedes resolver, por favor, la siguiente resta? Claro. 12 menos 15. A 12 le resto 15. El resultado es 3 negativo, maestra. Correcto nuevamente, Leslie. Y ahora dime, ¿3 negativo es un número natural? Por supuesto que no, maestra. Negativo 3 es un número. Espere. Lo tengo en la punta de la lengua, maestra. Es un número entero negativo. Exacto, Leslie. Estás en lo correcto y por lo tanto, la propiedad de cerradura no se cumple en la resta de números naturales. Ahora revisemos la operación de división. ¿Quieres intentar comprobar que la propiedad de cerradura no se cumple para la división en los números naturales? Sí, maestra. Déjeme pensar. Ay, a ver, un buen ejemplo. Listo, lo tengo. Por ejemplo, el número natural 9 entre el natural 12 da como resultado 0.75, que no es un número natural, es un número decimal. De acuerdo, ya entendí. La división no cumple con la propiedad de cerradura en todo el conjunto de los números naturales. Leslie, ahora es el momento ideal para que revisemos un poco los sistemas de numeración chino, indio y al mismo tiempo su aporte a la representación de los números negativos, los cuales forman parte del conjunto de los números enteros. Pero maestra, ¿hasta cuándo se utilizó el signo negativo para representar a los números negativos? Muy buena pregunta, Leslie. La respuesta la obtendremos en el siguiente video. En todas las civilizaciones, el ser humano tuvo la necesidad de contar y de registrar qué tenía y cuánto. Al inicio utilizaba objetos o marcas para contar. Con el paso del tiempo, cada cultura desarrolló un sistema numérico que incluía símbolos para los números. En los primeros siglos de nuestra era, los chinos representaban los números con un sistema de varillas que empleaban para contar. Y para representar un número negativo, colocaban encima otra varilla en diagonal. Sin embargo, no aceptaban los números negativos como resultado en la solución de una ecuación. En la India, los matemáticos encontraron que los números negativos les servían para contabilizar sus deudas y créditos. En el siglo XVI, el matemático alemán Michel Stiefel escribió un libro de aritmética en el que propuso poner un signo de menos antes del número para indicar que era negativo. Cabe señalar que, en esa época, los científicos no aceptaban los números negativos. Los llamaban números absurdos o falsos. Fue el suizo Leonhard Euler quien finalmente dio credibilidad a los números negativos, mostrando cómo se debían multiplicar. Maestro Euler, en su opinión como experto matemático, ¿qué nos recomienda para que comprendamos mejor la suma y resta de números negativos? Sugiero la recta numérica. Digamos, en la suma o resta de números, esta recta sirve para ver de manera gráfica cómo se obtiene el resultado. Por ejemplo, si restamos 2 menos 5, primero debemos avanzar 2 números a la derecha y luego regresar 5 números a la izquierda. El resultado es menos 3. Ahora entiendo bien lo que son los números naturales y lo que es el conjunto de los números enteros que incorporan a los números negativos. Muy bien, Leslie. Ahora sí, ya podemos continuar con los números decimales. Vaya, al fin los decimales, que al igual que los números naturales, los números enteros y las fracciones los usamos todos los días. Por ejemplo, cuando digo que mi altura es de 1.59 centímetros o que mi temperatura corporal es de 36.5 grados. Perfecto, Leslie. En la actualidad,
nos parece común utilizar números decimales y representarlos con un punto decimal para separar los enteros de la parte fraccionaria. Por ejemplo, 6 enteros, 25 centésimos. O como tu altura, en metros, que se escribe un entero con 59 centésimos. Pero no siempre fue así. Revisemos un poco sobre la historia. En el siglo X, un matemático árabe llamado Al-Uqlidisi usaba en sus escritos las fracciones decimales y una notación parecida a la que empleamos actualmente, separando la parte entera de la fraccionaria del número mediante una coma. Veamos un ejemplo. Este número se leía 5 unidades y 42 de 100, lo cual sería equivalente al punto decimal que utilizamos. Ahora leemos dicho número como 5 enteros, 42 centésimos. Al-Kashi, otro matemático árabe que vivió a principios del año 1400, introdujo las fracciones decimales a las que llamó décimas, segundos decimales, terceros decimales. Así creó un sistema para que las operaciones con decimales se efectuaran como se hacía con los números enteros. Tiempo después, el ingeniero belga Simon Stevin, que vivió en el siglo XVI y principios del XVII, dijo: voy a enseñar cómo efectuar con números enteros todas las cuentas que aparecen en los negocios de los hombres. Stevin escribió un libro llamado La Dícim, que se publicó en 1585 y en el cual propone lo siguiente: a todo número entero se le llama principio y su signo es una especie de cero. Por ejemplo, este número se lee 25 principios. Stevin utilizó este signo para separar la parte entera de la parte fraccionaria. Cada décima parte de la unidad del principio se denomina prima y su signo es 1. La décima parte de una prima se conoce como segunda y su signo es 2. La décima parte de una segunda se llama tercera y su signo es 3. Y así sucesivamente. Este es un ejemplo de ello. 3 principios y 2 primas, 8 segundas y una tercera equivale a 3 enteros, 2 décimos, 8 centésimos y 1 milésimo. El signo ideado por Stevin se convirtió en el punto decimal que utilizamos actualmente. ¿Te imaginas, Leslie, cuántos signos había que usar para escribir y entender un número decimal? Vaya, maestra, son muchos los aportes de las diferentes culturas y personas en el desarrollo de la forma de representar a los números y sus operaciones. Sí, Leslie. Todas las culturas han aportado algo de su conocimiento al concepto de número. Maestra Luz, ya vimos una de las propiedades de los números naturales, es decir, revisamos la propiedad de cerradura. Pero ahora que recuerdo, en mi libro de matemáticas leí sobre la propiedad de densidad de los números fraccionarios y decimales, pero no entendí muy bien. ¿Podría, por favor, explicarme esa propiedad, maestra? Ay, con mucho gusto, Leslie. Es justo lo que continúa en esta sesión. Veamos ahora una de las propiedades más importantes de los números fraccionarios y de los números decimales: la propiedad de densidad. La propiedad de densidad dice lo siguiente: entre dos números, ya sean fraccionarios o decimales, existen otros. Pero, maestra Luz, eso sucede con cualquier número, ¿no? No necesariamente, Leslie. Lo revisaremos a través de algunos ejemplos. Leslie, dime algún número natural que esté entre el 6 y el 7. Ninguno, maestra. No hay un número natural entre 6 y 7. Exacto, Leslie. Ahora vamos a ver un ejemplo con números decimales. ¿Qué decimal está entre 4.3 y 5.3? 4.5, 4.8,
o el 5.1. A ver. 4.5, 4.8 o el 5.1. ¡Perfecto! A ver, ahora algo más complicado. Dos decimales que tengan cifras decimales subsecuentes. Por ejemplo, ¿qué número decimal está entre 6.5 y 6.6? Es decir, que sea más grande que 6.5, pero más chico que 6.6. Pues ya no hay ninguno, maestra. No, Leslie, no contestes tan rápido. Piensa un poco más. De acuerdo, maestra. A ver, déjeme pensar. Ahí lo tengo. El 6.55, por ejemplo. Muy bien, Leslie. Ahora, ¿qué número decimal hay entre 6.55 y 6.56? Ahora ya no hay, maestra, ¿o sí? Fíjate bien, entre 6.55 y 6.56. Pues... ¡ay, ya sé! 6.553 o 6.558. ¡Exacto! Cualquiera de ellos y muchos más, Leslie. Así podríamos seguir encontrando más números. Por eso, entre dos números decimales siempre existe otro. ¿Cómo encontramos una fracción que esté entre dos fracciones que tienen el mismo denominador? Por ejemplo, entre 2/5 y 4/5. Pues 3/5, maestra Luz. Exactamente, pues 3/5 es mayor que 2/5 y menor que 4/5. A ver, otro ejemplo. Busca una fracción que esté entre 1/4 y 5/6. Es decir, que sea mayor que 1/4 y menor que 5/6. Ay, eso está más difícil, pero permítame pensar. Yo sé que puedo. A ver. ¡Ay, ya sé! Voy a trazar una recta numérica para ubicar los dos números como son fracciones propias. Ambas están entre 0 y 1. Si el común denominador es 12, 1/4 equivale a 3/12 y 5/6 equivale a 10/12. Entonces, hay varias fracciones entre ambas. Por ejemplo, 4/12 que es igual a 1/3 o 9/12 que es igual a 3/4. Muy bien, Leslie. También podríamos mencionar que 6/12, que equivale a 1/2. Ahora, otra más difícil. Encuentra una fracción entre 2/5 y 3/5. De nuevo trazo una recta numérica y ubico 2/5 y 3/5. Luego la fracción que esté a la mitad, pues esa es la que buscamos. De nuevo, muy bien, Leslie. Pero, ¿cómo sabemos qué fracción es? No sé, maestra. Bueno, en este caso, para encontrar la solución, hay que buscar otra pareja de fracciones equivalentes a 2/5 y a 3/5 con un denominador mayor que 5. Por ejemplo, con denominador 10. Entonces, 2/5 es equivalente a 4 décimos y 3/5 es equivalente a 6 décimos. Claro, maestra Luz. Entonces, entre ellas está 5 décimos. ¡Perfecto! Entre dos fracciones siempre existe otra, o mejor dicho, entre dos fracciones hay infinidad de fracciones. Cada vez puedes encontrar algún punto que esté a la mitad de dos fracciones en una recta y luego otro que esté de nuevo a la mitad y así sucesivamente. Es cierto. Ahora entendido muy bien. ¿Y ustedes entendieron muy bien? Pongamos un reto para comprobarlo. Incluyamos fracciones decimales negativas. Encuentren un número que esté entre menos 6.1 y menos 13 medios. Muy bien. Hemos revisado cómo las diferentes culturas a lo largo de la historia, en su necesidad diaria de contar, han aportado a la representación de los números y sus operaciones. Así, gracias a la representación de los números,
Las matemáticas proporcionan un lenguaje preciso y conciso para modelar, analizar y comunicar observaciones que se realizan en distintos campos de la vida diaria. Maestra Luz, ahora entiendo que el concepto de número y su notación es la herramienta básica de las matemáticas. Su libro de texto de matemáticas de tercer grado tiene ejercicios similares. Es importante que así practiquen lo aprendido. De este modo llegamos al final de la sesión. Yo soy Leslie Mendívil. Y yo soy la maestra Luz Calderón, acompañándolos en Aprende en Casa. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Maestra, me encantó. Está esta increíble sesión. lo de los números, sobre todo cómo nos equivocamos, ¿no? Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71.